Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso les voy a mostrar los ejercicios que yo realizo para fortalecer la muñeca y los antebrazos. Estos ejercicios yo los realizo generalmente 3 veces por semana, pero también lo tiendo a repetir cuando tengo que realizar una sesión larga de tejido como precalentamiento. Yo se los voy a mostrar con dos herramientas, una pesita o una mancuerna de 1 kilo y una pelota de rehabilitación que es la que yo utilizo con mi kine y con mi personal fitness. Esta herramienta la verdad es que yo no la conocía y me gustó tanto que terminé comprándola. Los ejercicios que yo voy a estar mostrando por favor son genéricos. ¿Por qué? Nosotros generalmente por la posición en la que tenemos al tejer, sin importar qué herramienta sea, tendemos a forzar demasiado las muñecas, sin mencionar que también el uso excesivo de compu, de celular, de mouse, el jugar con el control remoto o hacer scroll todo el tiempo con el celular va generando un cansancio en las muñecas. Entonces, por ese motivo tenemos que ejercitar ambas. Pero recuerden, por favor, que si ustedes tienen ya una lesión preexistente, siempre tienen que recurrir a un médico. Hay ejercicios muy específicos para cada lesión. No es que estos ejercicios no sirvan, sí lo hacen, pero en realidad siempre es mejor acudir al médico, acudir a un kine, preguntarle qué ejercicios tienen que hacer según su lesión y ahí van a enfocar cada ejercicio para recuperar la lesión y que no quede secuelas permanentes. Aquí simplemente voy a mostrar lo que yo realizo todo el tiempo y vamos a arrancar mostrando la posición. Mucho cuidado, por favor. Yo necesito sí o sí trabajar sentada muy derechita en una silla. Les voy a poner un par de fotos para que ustedes lo puedan ver. Y voy a trabajar en el borde de la mesa. Voy a estar trabajando apoyando mi antebrazo justo en el borde de la mesa. Y para simular ese movimiento me voy a ayudar con un pequeño bloque o un ladrillito de yoga. Voy a estar sentada perfectamente derecha en la silla y voy a apoyar mi antebrazo justo casi en la esquina de la mesa. Voy a apoyarlo y voy a dejar la muñeca por afuera de la mesa. A ver, voy a girar un poquitito para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuál es el movimiento en realidad que nosotros vamos a estar haciendo? Vamos a subir y vamos a bajar la muñeca. Por eso necesitamos tener apoyado todo el antebrazo y que nuestro brazo forme un ángulo de 90 grados. Yo necesito sí o sí estar cerca de la esquina para poder generar el movimiento, ¿no es cierto? Aquí lo estoy simulando un poquitito para que ustedes lo puedan ver. Voy a tener el antebrazo apoyado y voy a subir y voy a bajar. Es importante la posición de mi cuerpo para todos los ejercicios que yo realice. Si ustedes se fijan en nuestro cuerpo, cuando nosotros nos paramos, siempre tenemos el brazo apoyado de manera lateral. Y lo primero que nosotros vemos es la parte del pulgar. Pero aquí yo voy a estar trabajando con dos posiciones y estas tienen un nombre un poco más complejo. Cuando tengo la palma hacia abajo, voy a estar trabajando en pronación. Y ahí es donde yo voy a generar mi movimiento. Pero cuando tengo la palma hacia arriba, voy a estar trabajando en supinación. Y este es un ejercicio diferente. Para que ustedes lo puedan entender, cuando tengo la palma hacia abajo y trabajo en pronación, voy a estar trabajando la parte de arriba también de mi antebrazo y mi muñeca al mismo tiempo. Cuando trabajo en supinación, voy a estar trabajando la cara interna del antebrazo y lógicamente también la muñeca. Por eso es importante trabajar a ambos lados. Acá para que ustedes lo puedan ver en cámara, la verdad que se me está complicando un poco, pero por lo menos quiero que entiendan un poquitito cómo es este movimiento. Siempre voy a tener que trabajar en los dos sentidos. Pronación, cara hacia abajo, supinación hacia arriba.
En realidad, a mí lo que más me sorprendió de rehabilitación es la poca cantidad de repeticiones y series que voy a estar trabajando. Y curiosamente, siempre trabajábamos con pesos bajos. En este caso yo traje una pesita, una mancuerna de 1 kilo, pero van a ver que la pelotita que tengo tiene medio kilo. Tienen que recordar que ustedes, si recién arrancan, tienen que trabajar siempre con pesos bajos. ¿Cómo funciona este ejercicio? Necesito sí o sí apoyar el antebrazo, estar bien derechita en la silla y voy a traer mi pesita. La voy a sujetar con mi mano derecha y voy a bajar lentamente y subir lentamente. Voy a girar mi mano para que ustedes lo puedan ver. Recuerden que lo importante aquí es que la muñeca quede por afuera de la mesa. Voy a bajar y voy a subir lentamente. Ese es el movimiento que estoy buscando, pero mucho cuidado, recuerden, el antebrazo tiene que estar para abajo y voy a estar primero en pronación, con la cara interna mirando hacia abajo. Así es como yo tengo que generar de 6 a 8 repeticiones. Aquí lo importante es que ustedes controlen el movimiento de subida y de bajada. No tengo que dejar que la pesa me venza. Una vez que yo terminé de 6 a 8 repeticiones, voy a pasar a la siguiente mano. Entonces voy a girarme, me vuelvo a apoyar nuevamente en el borde de la mesa, acomodo mi antebrazo, muñeca por afuera, trabajo primero en pronación, palma hacia abajo, sujeto el peso nuevamente, a ver si se ve ahí, y voy a bajar lentamente y subir lentamente. Siempre trabajo la misma cantidad de repeticiones en las dos manos, ¿sí? Esto es lo que busco, por favor. Bajo, subo. Pero el movimiento está siempre en la muñeca. Si ustedes no llegan tan hasta abajo, no importa. Tiene que ser un movimiento controlado. Recuerden, no tengo que dejar que el peso me venza. Una vez que terminé ambos lados, voy a descansar 20 a 30 segundos y ahí voy al siguiente ejercicio. Aquí la cosa cambia, voy a girar mi mano y voy a estar en supinación, palma hacia arriba. Estoy en supinación, sujeto la pesita y aquí también voy a bajar y subir lentamente. Pero mucho cuidado porque voy a agregar algo más. Voy a no solamente bajar, sino que voy a dejar rodar la pesa y la vuelvo a traer. Ahí voy a involucrar también mis dedos. Entonces aquí no solamente voy a ejercitar la muñeca, sino que también voy a ejercitar mis dedos. Lentamente subo y bajo y también dejo rodar. Pero cuidado, no tengo que dejar que se me vaya la pesa, ¿sí? No tengo que dejar que me venza el peso. Tiene que ser controlado. Bajo lento, lento, dejo rodar la pesa, lento, vuelvo a subir. Nuevamente lo mismo, de 6 a 8 repeticiones y ahí recién paso para el otro lado. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Estoy en supinación, significa que voy a tener la palma hacia arriba. Ubico mi antebrazo justo en el borde de la mesa, muñeca tiene que estar libre. Sujeto mi pesita, muy importante eso, por favor. Y aquí nuevamente vuelvo a bajar lento, vuelvo a subir lento. Y si esto salió y lo pueden controlar, voy a no solamente bajar, sino que voy a dejar rodar la pesa. Y voy a subir. Bajo, dejo rodar la pesa lentamente y subo. Cuidado,
No tengo que dejar que la pesa me venza, ¿sí? Sí o sí, bajo lentamente, dejo rodar la pesa, la vuelvo a traer, así ejercito también mis dedos. Sería nuevamente de 6 a 8 repeticiones. Ve que son en realidad muy pocas repeticiones. ¿Cuántas series tengo que hacer de esto? Tengo que hacer solamente 3 series. Descanso nuevamente 30 segundos y vuelvo a comenzar. Vuelvo a estar en el borde de la mesa. Vuelvo a traer mi brazo derecho. Vuelvo a estar en pronación y vuelvo a ejercitar y repito nuevamente todos los ejercicios. Esos son los ejercicios que yo realizo con la mancuerna. ¿Qué pasa con la pelota? Es una pelota de rehabilitación y lo que tiene de interesante es que yo puedo hacer varias cosas con esta pelota. El ejercicio que nosotros vamos a hacer es muy similar al que yo mostré, pero aquí yo voy a tener la posibilidad de presionarla y eso es lo que yo voy a necesitar. Voy a ejercitar al mismo tiempo que la muñeca los dedos. ¿Y cómo los ejercito? Presionando la pelota. Mucho cuidado, no hace falta que pongamos toda la presión del mundo, no. Simplemente una pequeña presión muy ligera y ya voy a estar haciendo el ejercicio. Esta es una pelota especial y tiene pesos controlados. Yo aquí arranco con la de 500 gramos porque es la primera que utilicé cuando yo me lesioné. Y de ahí fui subiendo un poquitito el peso. Pero en realidad cuando yo compré esta pelota me vino con un folleto para hacer ejercicios para todo el cuerpo. Y de hecho, con mi personal fitness yo trabajo mucho con estas pelotas y se ejercita realmente todo el cuerpo. Aquí voy a traer mi pelota, vuelvo a ubicarme perfectamente en el borde de la mesa simulado, hago una ligera presión y voy a bajar lentamente, subir lentamente, bajo lentamente, subo lentamente y vuelvo a repetir exactamente lo mismo de 6 a 8. Lo único que yo cambio en realidad es la herramienta con la que estoy trabajando, no con la mancuerna, sino con la pelota. Una vez que yo termine de ejercitar la mano derecha, paso a la mano izquierda. Vuelvo a sujetar la pelota, vuelvo a ejercer la pequeña presión y voy a subir y voy a bajar lentamente. El ejercicio en sí es repetitivo. Nuevamente, de 6 a 8 repeticiones, solo cambie la herramienta y estoy ejerciendo esta pequeña presión en la pelota. Descanso 30 segundos. Paso nuevamente a mi mano derecha. Esta vez voy a trabajar en supinación, palma hacia arriba. Vuelvo a ejercer la pequeña presión con mis dedos. Trabajo el supino y voy a bajar y voy a subir lentamente. Bajo y subo lentamente. Aquí no hace falta que esté rodando la pelota porque eso lo reemplacé presionando con mis dedos. ¿Estamos? Ahí fue en donde yo voy a reemplazar el tener que rodar la pesita. Paso al lado izquierdo, vuelvo a repetir lo mismo. Presiono la pelota, estoy en supinación, subo y bajo lentamente, de 6 a 8 repeticiones. Y repito este ejercicio nuevamente por 3 series. Ustedes en realidad van a elegir qué herramienta van a utilizar, esta pelotita o las mancuernas. En caso de que ustedes no tengan ninguna, pueden hacerlo hasta con una botellita de agua mineral o incluso con una conserva, porque ahí también tienen pesos regulados, ¿sí? Recuerden, por favor, si ustedes recién están comenzando, trabajen con pesos bajos. ¿Por qué me gustó tanto esta pelotita? Porque mi kine me mostró no solamente cómo ejercitar con la pelota, sino también cómo hacer masajes. Nosotros podemos, después de tener una sesión de tejido, generar un movimiento de rotación y masajear la zona que nosotros estuvimos esforzando.
Simplemente tengo que elegir cuál es la zona que quiero ejercitar y puedo tranquilamente rodar esta pelotita y ejercer un poquitito de presión en la zona. Y ahí van a ver que cualquier molestia que ustedes tengan se va a liberar. Incluso cuando yo por ahí cargo muchísimas cosas, vengo y tengo cansados los hombros, simplemente hago un poquitito de movimientos con la pelota y esa zona se recupera muy rápido. Aunque la pelotita es realmente muy atractiva, ustedes pueden elegir qué herramienta pueden utilizar para realizar el ejercicio. Este sería nuestro tutorial del día de hoy. Cómo ejercitar nuestras muñecas con mancuernas o con pelotas de rehabilitación. Espero que les sirva, les gustara y nos veremos la próxima.